Y nos ponemos en modo ninja, en modo artes marciales, porque es el momento de que arranque Nerdeando con Jan Soler Landerreche. ¡Oli! Hola, amiguito, ¿cómo andáis? Bien, ¿ustedes? Muy bien, ahora que te vemos mucho mejor. Gracias, Topo, por venir a mi columna. Ya bien, sé que te ordenó. Estaba esperando. Te salvó. Yo le mandé un mensajito ahí. Bien, dije, guarda que se viene. A las 12:11 estoy Bien. listo. De hecho, lo del cable en realidad tengo 100% de batería. Estaba estirando porque llegue Topo. Bien, me gustó. Y lo lograste porque ahí justo entró. Bien, perfecto. bien. Buenísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué, amigo? Se lo Vamos pregunto a a usted. hablar, el día de mañana tenemos un nuevo estreno de Marvel Studios. Opa. Tenemos el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Claramente no podemos hablar de Shang-Chi porque se estrena mañana. Claro. Y no la vieron muy pocas personas en este planeta. Sí, Prensa especializada y demás. sí. Así que vamos a hablar del personaje, de dónde surge su origen en los cómics. Sí. Porque hace un montón que no hablamos de cómics, que está bueno como Montonazo. retomar eso. Y también irnos metiendo en qué onda las artes marciales en los cómics de Marvel. ¿No? Porque Shang-Chi, hay que decirlo, es Sí. un emblema de las artes marciales en los cómics. Claro. Para ahí yo quiero como contextualizar un poco, en términos culturales, en dónde andábamos. Sí. Por lo menos en Occidente, veníamos teniendo década a década diferentes tendencias en lo que refiere a literatura y lo que son las novelas gráficas. En los años 50 fueron muy populares las novelas gráficas, se dejaron de costado los superhéroes, más que los superhéroes, las historias bélicas, Sí. que tenían mucha popularidad durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 45 y el 50 tuvieron un periodo de transición, pero en los 50 se pusieron de moda todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural, Sí. no tenga nada que ver con lo realista y alejarse de todo eso. Lo menos realista que se O sea, pueda. se puso de moda el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, Claro. todo ese tipo de historias Sí, magia. súper del otro mundo, ¿no? Claro. En los 60, todos recordamos la tendencia que hubo con los cowboys, ¿no? Sí, Y a todas full. las películas de cowboys que se hicieron una tras otra, una tras otra, una tras otra. 80.000. Tanto como ahora vemos películas de superhéroes, bueno, en los 60 las películas de cowboy que salían una tras de otra, con las capacidades que tenía la industria cinematográfica en ese momento, Claro. que costaba mucho más, porque estaba más, era más complejo hacer una película. Claro. Hoy los nenes, ponele, tienen las cositas de su superhéroe favorito, se visten de su superhéroe favorito, lo que sea. Y en esa época todos los nenes tenían el sombrero de cowboy, Claro, los yankees, ahí obvio. tuki tuki. Y así, bueno, estamos hablando siempre de Occidente, Sí, obvio. en Oriente ¿Qué pasaba? estaban con otros mambos. Sí, no me digas. Estaban metidos en el tema samurai, en el tema artes marciales. Pero en algún momento no estuvieron, en algún momento salieron de ahí. De ese mambo, del Como mambo que, samurái. O sea, hay algo en Oriente que no sea mambo, porque estaba el último samurái que es de, o sea, son La todos, de Tom Cruise. es todo lo mismo, todos samuráis en épocas distintas, o todo artes marciales en épocas distintas. Karate Kid, el último samurái, el no sé qué, el Es Choti. como preguntarle a los estadounidenses si salieron alguna vez de las películas bélicas. Claro, no, Bueno, claramente o de no. las de superhéroes Claro, también. sí. O los argentinos de las películas de Chris y gente que anda gente. Sí. Bueno, como- por eso. No es que en Oriente las películas de artes marciales fueron una época, o sea, son los No, característicos. claramente. Claro, Pero claro. ¿qué sucedió? ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Por Que qué? siempre quise decir a Qué colación. linda la columna. palabra, Me dan ganas de merendar. Sí. ¿Por qué? Porque en los 60, Sí. Sí. con un montón de cuestiones que tienen que ver con el cine, que otro día podemos profundizar, Sí. se empezó a popularizar de manera, pero increíble, como en los 60 eran los cowboys, en los 70 eran los karatecas. Los Ajá. karatecas fueron la moda de los 70 en Estados Unidos. Sí. Todo el mundo quería meterse en la industria del entretenimiento de las artes marciales Sí. y generar productos en ese sentido, porque cualquier cosa que vos le ponías un karateca en la tapa Funcionaba, vendía. claro. En el ¿En póster. qué año estamos hablando? La década de los 70. 70s. Una de los más famosos fue la serie Kung Fu, que la rompió toda. Llegó hasta acá a Argentina y la siguieron repitiendo hasta el cansancio. Qué espectacular esa serie, boludo. El chabón se en pata pone- caminaba todo el tiempo con la zapatilla colgada del hombro, iba caminando en pata. ¿Para qué lleva zapatilla? Está siempre en pata. El chabón era yankee, pero era el más karateca. Era una bizarreada, boludo. Una bizarreada que pertenecía a Warner. Ah, con razón. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Todas las empresas, como les decía, se querían meter en ese mundillo. Sí.
Marvel Studios empezó a buscar para conseguir algún tipo de derecho sobre algún tipo de creación artística que tenga que ver con karateka, lo que sea, lo más parecido a Oriente, lo que sea, que después nosotros lo modificamos, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se van a buscar los derechos de Kung Fu. Warner es el dueño de DC. Sí, de ese entonces, cómic. Que es la competencia de Marvel, para los que no conocen. Claro. Entonces, ¿qué le dijeron? Minga. Esta te vamos a dar los derechos de Kung Fu. Nos lo quedamos con nosotros. En algún momento lo exprimiremos. Sí. De hecho, más adelante, después terminó haciendo una serie de cómics. Sí. Dedicados a estirar y darle continuidad a otros personajes de la serie de Kung Fu. Con mayor o menor éxito, pero Warner terminó haciendo guita, y DC en general terminó haciendo guita con la serie de Kung Fu. Kung Fu, amigo, ¿no tenía al principio como ayudante de Kung Fu a Bruce Lee? Cuando arrancó. No a Bruce Lee, sino al hijo. Al hijo de Bruce Lee, porque para esa época Bruce Lee ya había quedado. Bruce Lee había hecho el avispón verde, claro, que era una de... Bruce Lee en realidad tuvo 4 años de popularidad y falleció. Estuvo a tope y al toque. ¿En serio? Sí. Por esos 4 años, amiga, era Messi, ¿entendés? Pero hizo miles de cosas en 4 años. De todo hizo, sí. Y no hizo tantas. Pero sí muy impactantes. No hizo tantas, hizo muy impactantes y después hizo un montón de imitadores. Sí. Con nombres muy parecidos para lo mismo, porque vos ponías Bruce Lee o ponías un karateka en la tapa y vendía. Claro. Bruce Lee se vendía mucho, era Bruce Lee en vez de Bruce Lee para vender. Tipo, para vender, como si acá te pusiera, claro, no sé, en vez de Franchella, Franchula, en una película en el Inca y te llena la sala. Una película que se llama Mi papá es un imbécil o algo así. Che, el hijo de Bruce Lee es el que murió en la filmación el, ¿cómo se llama? Del Cuervo. Sí, con un arma que de inventario que no era de inventario, claro. Le pegaron un tiro y lo mataron. Ay, ¿podemos hacer un día un conspiraciones de eso? Por supuesto, Lucho. Pero es una historia trágica y es muy lindo y recomiendo... Es muy lindo, claro. No, es una gran historia y recomiendo... Para, necesito que así como me haces el recorte a mí de todas las pavadas que digo, que hagas un recorte que diga, es una historia trágica y es muy lindo. O sea, ese corte lo necesito. O sea, eso fue lo que dijiste. Es una historia trágica y es muy lindo. Y él no se autopone en la botonera. Y es muy lindo el resumen que hizo, te lo resumo así nomás, de la historia de las películas de artes marciales. Mirá cómo la arregló. Mirá cómo la arregló. Chipi nos dice Brandon Lee. Brandon Lee, efectivamente. Muchas gracias. Pastilla, ¿puedo meter un paréntesis? Pero yo laburé mucho tiempo en el Amazonas, en la selva, y habían pegado tanto las series de karateka. Todos los días laburaste en un lugar. Podemos hacer un guión. Vas a ver dónde laburé mañana. ¿Qué onda con la vida? Quédate el programa de mañana, vas a ver dónde laburé mañana. Quiero qué onda con la vida de Patorre. ¿Un día podemos hacer una sección autobiográfica tuya? Por supuesto que sí. Bueno, en el Amazonas pegó mucho el karate, entonces hay mucha gente que se llama Bruce Lee. Pero Bruce Lee como suena. Sí. Bruce con S, B-R-U-S-L-I. Bruce Lee. Todo junto. Tremendo. Vamos. Como también pegaron los Yankees, entonces mucha gente se llama USNAVY, que es US Navy. Pero se llaman USNAVY, muchas chicas. Hermoso. Tremendo. Hermoso todo. Bueno, ¿qué sucedió ahora si nos metemos? Como un fanático de Racing que le puso en la academia a su hija. Esa es la versión argenta del Bruce Lee. Maravilloso. Ya, perdón por el paréntesis. Y nosotros tomamos el bondi con esa gente. Uno se toma el colectivo con esa gente, ¿puedes creer? Literal. Sobre todo en Avellaneda. Sí, tal cual. Bueno, amigos, sí. Perdón. Perfecto. Vamos a meternos ahora sí en lo que nos interesa. ¿Cómo carajos llegan a Shang-Chi? ¿Qué hicieron? No consiguieron los derechos, como recién decíamos, de la serie de Karate Kid, entonces fueron a conseguir el primer... ¿Karateka que se les cruce? La primera cosa asiática que se les cruce la compraban. La primera cosa asiática que se les cruzó fue una novela escrita por Zack Rowner, muy conocida, famosísima, que usted le debe haber sonado aunque sea, que era el Doctor Fu Manchu. ¡Claro! Esto, acá en el guión tengo, dice silencio para que Pato haga chiste de porro. ¡Qué lindo! Sí, bueno, Fu Manchu. Elijo no hacerlo y elijo no ser yo mismo. Pero sí aprovecho para recomendar una banda stoner que se llama Fu Manchu, que es espectacular. Ya está, listo. Perfecto. Me fui para otro Gracias. lado. Utilizamos. Y en la selva. Porque yo tuve un laburo. Porque yo laburé en Japón. Cuando yo trabajé en la concha de tu madre. Bien, ¿qué pasaba con Fu Manchu, con el Doctor Fu Manchu? ¿Qué pasaba? Esta novela de Zack Rowner era considerado el peor estereotipo conocido de los chinos. Claro. Fue utilizado por el gobierno estadounidense durante un montón de años para una batalla cultural muy importante para desprestigiar a
los chinos, generando este estereotipo que lo tenemos, ahí tenemos 3 imágenes. Míralo. Para ir viendo las tapas. Primero no es chino ese. Primero no es chino, es un yankee maquillado. Esta es una película, tenemos los otros dos que son las tapas de los libros. Racismo al palo. Racismo más no poder, sí. Lo tenemos por ahí. La carita que tiene, la caripela que tiene el señor. Bien. Ahí está la tapa del libro. Tenemos The Hand of Fu Manchu. Esto se volvió el estereotipo chino en Estados Unidos. Y cuando se hablaba de la amenaza china, automáticamente remitía a esto. Cuando se hablaba de la fiebre y demás. Sí, ¿no? Doctor Fu Manchu. Todo Fu Manchu. De hecho, esos bigotes que los conocemos como los bigotes chinos, vos preguntás y son los bigotes Fu Manchu. Claro, en verdad en China nadie tiene esos bigotes, son Fu Manchu. Son cosas que pasaban, mientras que acá la producción que me cuida. La gente que te quiere de verdad, ya. Se me cae acá en el momento. La gente que te quiere de verdad. Sí. Vamos a ponerlo ahí me ven lindo. Tenés el aro. Una facha arrasadora, Sí, pero eso no tiene que ver con el aro. No, eso es con la genética. Eso es genético, sí, tenés razón, perfecto, amigo. Tenés razón. Agarraron todo lo que tenía que ver con los derechos de Fu Manchu. Sí. Se lo pasaron medio por el orto la historia original de Fu Manchu, porque ¿qué pasaba? Fu Manchu era el villano de las novelas. Claro. Entonces claramente no podían agarrarlo. Entonces quisieron generar un nuevo personaje que lo sacaron de la nada, lo generaron para estas historias, que se llama Shang-Chi. Y así llegamos a lo que nos interesa. Shang-Chi resulta que era el hijo de Fu Manchu, que nunca lo habían nombrado en las novelas, pero resulta que Fu Manchu tenía un hijo. Desde muy chiquitito le había enseñado todo lo que tenía que ver con el artes marciales y el perfeccionamiento de estas, generando nuevas técnicas y cosas resarpadas, volviéndolo un arma letal. Me encanta eso, un alma letal. Te pusiste asiático. Por ahí claramente estoy en tema. Me mata eso de cómo me encanta ese concepto de lo criaron para que fuera un arma, o ese tipo de cosas que es muy del karate, es muy de lo asiático eso también, lo de criarlo para que sea un arma mortal. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Comienza todo esto en el primer número de Shang-Chi, que ocurre en el año 1973, ¿no? Donde aparece en una revista que se llamaba Special Marvel Edition, específicamente en la revista número 15, que era algo muy común en ese momento de armamos una edición genérica, muy genérica, donde armamos historias, donde prácticamente en todos los números te probamos personajes. Le dedicamos 2, 3, 4 números, si funcionó le generamos su propia línea, si no funcionó, ese personaje nos lo olvidamos y nunca más existió. Está bien. Era algo muy común. En el 15 aparece Shang-Chi. 3 números después, protagoniza 3 números y automáticamente pasa esa revista a cambiar de nombre para llamarse Las Manos de Shang-Chi, el maestro del Kung Fu. Que tenemos 3 tapas traje de los 70. Y como ustedes verán, Las Manos de Shang-Chi aparece chiquitito y gigante aparece el maestro del Kung Fu. ¡Claro! Porque le chupaba un huevo que sea Shang-Chi, y lo que les interesaba era poner Kung Fu grande para chorearles a los de la serie, un par de espectadores. Genial, ¿no? Y tenía esto, era una persona asiática. Shang-Chi en el primer número descubre que la que había sido su madre no la había abandonado. La cuestión, vamos un poquito para atrás. Él cuando llega a la adolescencia, convertido en un arma mortal, me encanta. Su papá lo había convencido de que él era una persona del bien. No, el doctor Fu Manchu lo había convencido de que era una buena persona. Una persona muy buena que estaba protegiendo al mundo y que si mataba a alguien era porque era un enemigo de la humanidad. Bien. ¿No? Acá es cuando lo mandan a Shang-Chi a matar a estas personas que le hacían mal a la humanidad. Lo termina matando. Acá es donde aprovechan para meter un par de personajes de la historia original de Fu Manchu. Para matarlo también en el camino y sacárselo encima en el primer número. Qué hijo de puta que son. Cuando lo mata, se encuentra con otra persona que le cuenta la verdad. Le cuenta que su papá en realidad es un villano, es el jefe de una mafia a nivel mundial y que vivió una mentira. Que vivió una mentira. Que su mamá en realidad era una estadounidense blanca que la habían elegido genéticamente para que después él tenga el físico necesario para desarrollar las artes marciales. Claro, porque el físico necesario para desarrollar las artes marciales requiere un poco de genética estadounidense. Pero pero estás loco.
¿Cómo no se te ocurrió antes? Por Dios. Qué dormilón este Shang-Chi. Que su padre no era este altruista que le habían vendido, Sí. ¿no? Y ahí es cuando él decide escaparse. Primero se va como a la base de Manhattan y se va a Nueva York, se cambia, digamos, pasa a tener una especie de identidad secreta y empieza a tener un laburo común en Nueva York, Sí. mientras número a número su papá le iba mandando diferentes villanos Sí. para el villano de turno, para que en ese cómic pueda luchar contra él y que tenga su historia autoconclusiva semana a semana. Ok. Esto arrancó en el 73, Sí. en diciembre del 73, Sí. y continuó hasta marzo del 84. 11 años, boludo. Del 83, perdón. Bien, 10 casi años. 11, casi 10 años. Mirá, ¿no? sí. 9 años y un par de piquito. meses. Mm. Y esto es lo que se considera como el gran periodo de oro de Shang-Chi. Claro. Cuando terminan los 70, le dieron esos 3 años de gracia, pero la verdad que ya venían perdiendo popularidad Sí. las historias de Kung Fu. Y ahí Shang-Chi pierde su cómic propio. ¿Tiene apariciones? Sí, tiene apariciones. Después Shang-Chi en diferentes cómics ajenos. Sí. ¿no? A veces lo suman a grupos más grandes de luchadores, superhéroes. Por ejemplo, hay un grupo, como conocemos los Avengers o Sí. los Defenders. Sí. Bueno, hay un grupo muy conocido en los cómics que se llama Héroes de Alquiler, que son medio así, héroes que están ahí en el medio de... que no Como son Gervasio ni muy Muñoz. buenos ni muy malos. Sí. Y medio que los van contratando para misiones específicas. Shang-Chi en un momento se sumó a ellos. En un momento aparece con Spider-Man, en un momento aparece con Ant-Man. Lo van metiendo y Lo sacando meten donde historias. pueden, pobrecito, claro. Cuando necesitaban un asiático o alguien que enseñe artes marciales, Empezó siendo el se protagonista. acordaban de Shang-Chi y decían, tráelo. Empezó siendo de Master of Kung Fu, el maestro de Kung Fu, y terminó siendo el bolo asiático en cualquier película. El extra. El Terminó extra siendo asiático. de Master of Kung Fu, terminó siendo el que le enseñaba Kung Fu a los otros, el maestro. Que Ah, decía, bueno. te enseño Kung Fu y me voy. Y me voy, y listo. Y ahora vos sos el protagonista. Correcto, No, eso. fantástico, boludo. Pero ¿qué pasaba? Claramente desde el 83 hasta la actualidad Sí. pasaron tantos años Sí, boludo. y 40. pasó por tantas historias diferentes. Sí, Cuando pasa, lo mete en una historia, lo agarra un guionista diferente y un dibujante diferente. claro, más raro. Entonces medio que algunos se cagaban en las historias, en las historias de los 70, no se pusieron a leer los 10 años de los cosas de Kung Fu. Entonces vos te pones a ver algunas cosas de los cómics originales Sí. de esa primera década de Shang-Chi y te pones a ver las historias que tuvo después. Sí. Y la verdad que hay contradicciones por todos lados. Sí, seguro, hace agua por Necesitaban todos un lados. asiático genérico y para no tener que generar todo un trasfondo nuevo, te traer a Shang-Chi. Qué locura, boludo. ¿Y ahora cómo se les ocurre hacer una película de repente de esto? Quiero contar un dato de color, por favor. A ver. Una de estas tantas historias de 83 hasta la Sí. actualidad que me encanta. Sí. Hay una que lo juntan con Spider-Man. Sí. Spider-Man, sabemos que es el héroe de Nueva York. Sí, claro. ¿no? Shang-Chi, como recién dijimos, se termina quedando a vivir o tiene su casa en Nueva York. Sí. En un momento Spider-Man se queda sin poderes. Sí. Entonces se encuentra con Shang-Chi. Shang-Chi lo convierte en un experto en artes marciales Qué maravilla, Spider-Man boludo. para que pueda seguir luchando contra el mal. Y Spider-Man combina las artes que él ya tenía, las habilidades que él tenía de haber luchado y con las habilidades de la araña, Sí. con las del Kung Fu, y crea el Spider-Fu. El Que es Spider su Fu. versión del Kung Fu, que es No. superior al del Shang-Chi. Después, un par de números después, recupera los poderes y sigue la historia de Spider-Man como todo. No, Pero boludo. me parece No una sé si cosa los de la más villa linda. estos tienen que dejar el porro. Esto tiene que dejar el porro, claro, es más peligroso los guionistas. Los fumancheros. Claro. Y se me cae el aro. Opa. Qué maravilla, Yancho, no lo puedo creer. Esto es boludo. hermoso. Bueno, Sí. vengamos para la actualidad. Sí, a ¿no? entender cómo carajo se les ocurrió de repente hacer una Perfecto. película. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Claro. Casi siempre. No, bueno, acá ocurre dos cosas principalmente. Una que tiene que ver más con una cuestión empresarial, un cambio de manos de la dirigencia de Marvel Studios. Sí. Marvel estaba con diferentes instancias de autoridades. En Sí. un momento, el que comienza lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico, toda esta interconexión de películas, que es el productor Kevin Feige, Ujú. escala en el organigrama de lo que tiene que ver con Marvel y con Disney en general, Sí. y empieza a tomar más protagonismo en la toma de decisiones sobre las historias que se iban a contar, ¿no? Cuando toma un poco más de protagonismo es cuando empiezan a aparecer diferentes películas, primero que se encara para lo que terminó siendo Endgame, que es Sí. como el granito del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, y para
contar historias que los directivos anteriores no querían contar, como por ejemplo Black Panther, donde hay una gran reivindicación a lo que es la cultura de los afrodescendientes y de los africanos dentro del universo cinematográfico de Marvel. La historia de Capitana Marvel, la primera mujer que protagoniza una película dentro del universo cinematográfico de Marvel y que se lo negaron reiteradas veces. Y además llega siempre tarde, pero cuando llega le pasa el trapo a todos. Eso, señor. Llega siempre, no diga eso, señor. Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Llega siempre re tarde. Si ella llegase a tiempo, alguien que yo sé no estaría muerto. Es una especie de Los Ángeles de la Mañana, pero de Marvel. Bueno, pero antes de La Mujer Maravilla, se lo planteó muchas veces a la película de Black Widow, que terminó saliendo hace muy poquitos meses. Y claramente siempre se lo negó cuando era una mina que estaba al mismo nivel que los otros héroes. Le podían haber hecho una película perfectamente. Y desde el principio de la saga, además. Y en este mismo sentido, se plantea, en este sentido, bueno, reivindicar a las minorías como las mujeres, las personas afrodescendientes, la comunidad asiática que cada vez es más crece más en los Estados Unidos, que tenga su propio espacio, pero no desde un costado racista, sino con reivindicar con actores asiáticos, guionistas asiáticos, directores asiáticos y en locaciones coherentes en términos históricos con lo que tenía que ver con la cultura, que lo que termina siendo Shang-Chi, según lo que se ve en los trailers y según las diferentes entrevistas que se pueden leer con los guionistas, es una reivindicación a los clásicos del cine que se veían en los 70, los clásicos también en los que se inspiraron las primeras historias de Kung Fu, de Shang-Chi y demás. Muy bueno, Yancho. Muy bueno. Un dato más, así como porque la idea era hablar de artes marciales en general. Mirá, si quieren tenemos uno que Shang-Chi final, que es siempre que se anuncia una película o meses antes de que se anuncie una película de un nuevo personaje en Marvel, o la incorporación al cine de un nuevo personaje, se saca un cómic donde más o menos agarra y se acomoda la historia, primero para que sea más coherente con la actualidad, ¿no? En términos de representación y demás, y también para que después lo puedan meter en el cine y no sea tan abrupto el cambio. Claro, que no sea cualquier cosa. Porque muchas son historias que capaz la última vez que se contó coherentemente era en 1983 y necesitas acomodar un par de cosas. Casi siempre pasa esto, o al revés. Primero, como contábamos hace un rato, tiran un montón de cosas en los cómics y personajes nuevos, y lo que pega lo terminan levantando y convirtiendo para el cine, como pasó con América Chávez, que va a ser una nueva superheroína que van a presentar en la película que sale en marzo, que es la de Doctor Strange. La de Doctor Strange. En el multiverso de la locura. Muy bien. Entonces tenemos como los dos extremos. O agarran un personaje que lo quieren hacer, meter en el cine, entonces lo modifican a propósito. O te lo presento y después te lo meto. Lo hacen así o al revés, claro. Correcto. Ahí se lo ve un Shang-Chi más estético, ¿no? Correcto. Más actual. Queremos, ahí le estoy mandando a Lu, lo que vamos a ver ahora es el tráiler de la serie de Netflix que salió en el año 2016, sale la primera, de Iron Fist. ¿Quién es Iron Fist? El puño de hierro. Es la otra búsqueda por chorear un poco de ese éxito que estaban teniendo las series de Kung Fu y todo lo que tenía que ver con las artes marciales en los 70. Iron Fist es casi contemporáneo. Es contemporáneo y nace casi el mismo año que Shang-Chi. Nace unos meses después. Decíamos que Shang-Chi nace en diciembre del 73. Bueno, Iron Fist es del 74. Estamos hablando del toque. Iron Fist pegó más, gustó más y tiene muchas más historias que continúan y que trascienden a los 80. Hay que decirlo. ¿Por qué? Se dirán, ¿por qué pegó más? Porque es yankee, boludo, no es primero porque es yankee, no tiene rasgos asiáticos. Segundo, porque tiene super traje, tiene identidad secreta, tiene todo un trasfondo que vos le podés dar, ¿no? Que Shang-Chi medio que vas al dojo acá del club del barrio y te encontrás una persona con rasgos asiático-americanos musculoso. Y que pelea bien. Iron Fist tuvo una relación mística con un dragón y toma los poderes del puño de acero, lo que le da el nombre a su personaje, y tiene todo un trasfondo místico que también puede fumar un poco más las historias. Que Shang-Chi no te lo permite. ¿No? Más terrenal. Yo creo que por ahí, entre lo místico y la identidad secreta, y también los trajes de colores y cosas que ahora parecen medio ridículos,
pero en los 60 y los 70 pegaban un montón. Sumaba pleno, claro. De ahí salió, porque la popularidad, podemos ver, tenemos ahí unas tapas de cómics de Iron Fist para que vean originalmente cómo era, y en el 74, 75, los primeros años, los primeros números de Iron Fist, cómo nacieron y cómo se fueron desarrollando. Ahí está, mira, lo estamos mirando. Lo mismo, digamos, Power Man más grande. Perdón, que ¿de qué año Fist. es esto? Esto es 74. Seguimos en la misma época, porque te voy a decir, son de todos los años, exactamente la misma estética. A la misma era vez. lo mismo, era chorear de la serie de Kung Fu, todo lo que se pueda. Power Man es mortal, boludo. Básicamente. Perfecto. Power Man. Ahí bueno, está. nos encontraremos entonces mañana con el estreno, como les decía, de Shang-Chi. De Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Ya el título nos spoilea. Los 10 anillos originalmente no tienen nada que ver con la historia de Shang-Chi. Ah, ¿no? Los 10 anillos pertenecen a otra historia, también con alguna ancla de lo que tenía que ver con la cultura asiática. De un personaje que el dueño de los 10 anillos es el mandarín. Que es una persona. Los 10 anillos son una entidad mística resarpado. Cada uno de los 10 anillos tiene un poder diferente. Uno del fuego, uno del hielo, uno del viento, uno de la velocidad. La tierra, lo que sea. Los 10 anillos pertenecen a este personaje que se llama el mandarín, que es un gran enemigo de Iron Man. De hecho, es el enemigo de Iron Man en las primeras películas. Sí, me lo recuerdo. Yo tenía el muñeco de el mandarín. Me lo acuerdo, es uno de mis muñecos favoritos. Vos viste Iron Man 1, por ejemplo. ¿Sabés que no? Bueno, cuando veas, está bueno que lo veas en retrospectiva. Eso. Que lo veas desde ahora. Cuando veas los que secuestran a Iron Man, en Iron Man 1, es la organización de los 10 anillos. Bien. Que nos van a presentar finalmente acá. Una presentación que terminó siendo trucha en Iron Man 2. Pero acá finalmente nos van a presentar al mandarín. Que acá aparece que, como no querían volver a Fu Manchu porque era un estereotipo negativo, lo combinaron. Y Wenwu, que es el nombre real del mandarín, pasa a ser el padre de Shang-Chi. Y ahí conectan una de las dos historias. Y conectan a los 10 anillos con Shang-Chi. Vamos a ver cómo sale. Nos encontramos. Vamos a ver cómo sale. Seguro tiene muchísima producción y entretenido va a ser. Muy zarpado, y se ven cosas de la cultura asiática. Lo podemos ver en el tráiler. Vemos en un momento, yo por lo menos veo un dragón. Vemos muchas referencias. Unos leones gigantescos muy zarpados, como una pelea donde pelea re zarpada, mucho ninja, muchas cosas. No, debe ser una cosa entretenidísima, ya te lo digo, tenga o no tenga que ver con el especiales de la se ve zarpado, la verdad. Pide una red conceptual, por favor. ¿Una qué? La vamos a hacer. Una red conceptual. ¿Qué es una red conceptual? Conceptual. ¿Qué es una red conceptual? Que una que pongo los nombres y me encanta para ubicarse un poco. Bien. Che, yo no estudié nunca, a ver si entienden. Pero te obliga. Soy periodista, está bien. ¿Qué dato más? Bueno, pero la red. Mira, te digo que es una red conceptual. Ese cuadrito tan famoso por el cuadro sinóptico. Con eso, por lo que se hizo conocido de la nata, donde hacía todos los cosas cuando era progre, cuando decía, mira, son todos de las mismas empresas, mira, Clarín, qué sé yo, y ahora trabaja para todos ellos. La concha y Iron Fist son todos de la misma empresa. Igual banco una red conceptual del universo Marvel. Sí, hay mucho ahí para ver, ¿Hay hechas? Un día lo podemos. Como la primera clase fue eso. Sí, es verdad. Nuestra primera clase aquí en Nerdeando. Mi clase, perdón. Es que mañana tiene clase. Estoy muy preocupado. Después le cuento, necesito un psicólogo. Mi primer columna fue sobre eso, no quería como volver. Pero capaz la última columna puede ser como un resumen. Vamos igual a hacer un repaso. Me encanta. Acá aparte, yo no me canso nunca de hablar de Yo Marvel. soy el único que no es del palo, pero después acá la gente lo disfruta un montón. Buenísimo. Un montón. ¿Les sirvió? ¿Les gustó esto? Me encantó. Vimos Iron Fist, vimos Shang-Chi, vimos Fu Manchu, nos vinimos para acá, vimos los 70. Me encantó. La historia sobre cómo generan este Shang-Chi y ahora lo sacan de la galera me parece fantástico. Y cómo buscaban robarle audiencia al otro y se inventaron esto. Me parece maravilloso, ¿no? Habla muchísimo de la industria. En fin, y de los yankees sobre todo. Otro nerdeando más, con Gian Soler Landerreche, espectacular. Sepan que esto lo pueden encontrar después subido en nuestro canal de YouTube y en Cítrica Radio Podcast también, en formato podcast para escucharlo on demand. Y Anchor, espectacular, amigo. Correcto, y también me pueden encontrar en mi OnlyFans. En el OnlyFans de Ian, correcto. Donde se saca fotos vestido de Iron Man.